Bueno, y aquí nada más para cerrar, quería mencionar algunos aspectos de los autómatas celulares. En primer lugar, los autómatas celulares son modelos pues muy sencillos que tienen varias características de sistemas complejos. Entonces, por eso son sistemas que han sido profundamente estudiados, ya que al estudiarlos y aprender de ellos podemos aprender más sobre los sistemas complejos. Entonces, los autómatas celulares son sistemas complejos porque están formados por varios componentes, en este caso por celdas, y estas celdas no tienen un control central, no hay una celda líder que les diga a todas las demás qué deben hacer, sino que más bien las celdas interactúan localmente con otras vecinas. Y a partir de estas interacciones locales surgen propiedades emergentes, podemos ver cómo surgen patrones y también podemos ver cómo se autoorganiza este sistema. Por ejemplo, en el juego de la vida, si nosotros iniciamos con condiciones aleatorias, eventualmente el sistema evoluciona y llegamos a patrones ordenados, patrones con estructura. Y estos patrones son resultado simplemente de las interacciones locales. Y los autómatas celulares, además de ser pues sistemas complejos idealizados, también han sido muy estudiados por otra propiedad, que es que pueden realizar cómputo. Realizar cómputo significa que pueden procesar información. Entonces uno puede tomar unas entradas y luego esas meterlas a una computadora, que una computadora es lo que hace cómputo, y pues las instrucciones que debe ejecutar están codificadas en un programa y nos genera una serie de salidas. Entonces así procesamos información. Un ejemplo de una máquina que permite hacer cómputo es una calculadora. Nosotros metemos entradas a través de los botoncitos y la calculadora pues está programada en sus chips y en sus circuitos para realizar distintas operaciones aritméticas y podemos obtener salidas. Y bueno, se ha mostrado cómo algunos autómatas celulares, por ejemplo el juego de la vida, tienen esta capacidad de realizar cómputo. La idea sería algo así. Tenemos nuestra látice y entonces nosotros tendríamos que hallar alguna forma de generar un programa, por ejemplo, que me permitiera hacer sumas. Esto significaría aprovechar los gliders y los osciladores y otras estructuras que podríamos crear en los autómatas, de tal manera que yo pudiera idearme alguna manera de codificar información. Por ejemplo, alguna manera de que yo a través de poner celdas vivas y muertas pudiera representar los valores de entrada a mi programa, por ejemplo, representar dos números y que el programa a través de estas estructuras, a través de aprovechar las colisiones que pueda haber entre pues las estructuras de mi autómata, las oscilaciones, todo eso, yo pudiera generar una salida que me diera una estructura la cual yo al decodificar me dijera pues el resultado correcto de mi operación. Esto es algo muy poco práctico, muy difícil de implementar, sin embargo se ha demostrado que en principio esto es posible de realizar con el juego de la vida. Bueno, no solamente se ha demostrado que uno puede diseñar autómatas con un propósito, con un programa que permita hacer algún cálculo, sino que se ha demostrado que los autómatas celulares pueden funcionar como computadoras universales o como máquinas de Turing. Es decir, en lugar de que solamente tengamos un solo programa, que esta computadora sea programable, es decir, que uno pueda pasarle también como una entrada el programa mismo. Y bueno, eso es justamente lo que hacen nuestras computadoras actuales. Uno puede meterles no solamente un programa, sino muchos programas y estas computadoras pueden ejecutar cualquier programa que les demos, procesar los datos que les demos y generar una salida. Entonces, a diferencia de la calculadora, que solamente teníamos un programa, una computadora universal en principio puede ejecutar cualquier programa que le demos. En nuestra computadora uno puede programar un programa, por ejemplo un programa que nos haga sumas y pasarle unas entradas a nuestra computadora, que nuestra computadora le ejecute y nos genere la salida correspondiente. Se ha demostrado como en principio el juego de la vida tiene esta capacidad de ser una computadora universal, una máquina de Turing, que en la realidad pues es difícil de implementar, pero la idea sería algo así, que uno tendría que hallar alguna forma de representar esas operaciones a través de las celdas. Otra vez aprovechando las estructuras que hay en los autómatas celulares, los gliders, las oscilaciones, etcétera. Y además de eso uno tenía que encontrar la manera de codificar su programa y además codificar sus datos. Entonces ahora esta máquina sería capaz de leer cualquier programa que nosotros le pasemos y procesar los datos que le pasemos y generar una salida. Y bueno, de manera similar a una computadora, si yo le cambio el programa, por ejemplo a un programa ahora que resta números, entonces me generaría una salida correspondiente. De igual manera, en mi juego de la vida, yo podría cambiar mi programa y mi máquina debería poder leer ese programa nuevo y generarme una salida distinta. Y entonces ha demostrado que algunos autómatas celulares tienen esta capacidad de ser computadoras universales. Por ejemplo, el juego de la vida, como les mencionaba, pero también en el autómata elemental, la regla 110, se ha demostrado
que también es una máquina universal. Pero como les decía, pues esto está interesante y es sorprendente saber cómo un sistema de este tipo puede hacer cálculos como nuestra computadora. Sin embargo, pues no es muy práctico ni muy útil. En primera, pues es muy difícil o incluso imposible poder programar algo de esa manera. Algunas personas han implementado algunos cachos de esto en el juego de la vida y pues en realidad son cosas muy complicadas, ¿no? Que se ven ahí demasiado complejas. Y bueno, en la regla 110 también se ha sugerido eso, o sea, se ha demostrado que en principio se podría hacer, pero pues que alguien lo implemente es algo imposible en realidad. La idea de aquí es aprovechar justamente la característica que tienen de ciertos patrones ordenados, ahí se podría codificar la información, y en estas otras estructuras que van viajando, puede aprovechar las colisiones que hay luego entre esas estructuras, que generan nuevas estructuras, para así poder procesar los datos. Pero bueno, en realidad hacer eso sería muy difícil. Y además de la dificultad, otra dificultad sería que sería lentísimo esto. Para poder hacer una suma sería algo lentísimo tener que procesarlo con un autómata celular, entonces no sería nada práctico. Sin embargo, pues esto nos enseña cómo los sistemas complejos pueden procesar colectivamente información. Aquí estamos viendo cómo sistemas con reglas muy sencillas, pues en conjunto pueden procesar información que uno les dé como entrada. Entonces, aquí nos podemos llevar algunos aprendizajes para otros sistemas complejos. Por ejemplo, en nuestro sistema inmune tenemos células que son muy sencillas, sin embargo en conjunto pueden procesar la información de su ambiente y responder de manera correspondiente para así salvarnos la vida. Entonces podemos entender que a través de estas reglas simples procesan información de su ambiente. Estos sistemas de manera descentralizada pueden procesar información de su ambiente. Entonces por eso muchas veces también se habla de que los sistemas vivos y otros sistemas complejos tienen esta capacidad de cómputo, que hace referencia a que estos sistemas descentralizados pueden en conjunto procesar información.